Y ahora sí, muchachos. Bien. Entonces, como les decía, tenemos algunos datos que considerar respecto a el desarrollo de un análisis de precio unitario o un presupuesto, ¿cierto? Esto debe ser basado en metros cúbicos, ¿ya? Se consideran todos estos enunciados, básicamente son los rendimientos tanto de la excavadora como del diésel que se va a ocupar y las personas que también van a llevar a cabo este trabajo, ¿ya? Para ello necesitamos nosotros calcular los metros cúbicos en base a las horas. Entonces, para el caso de la retroexcavadora, tenemos que rinde 40 metros cúbicos por una hora. Entonces necesito yo saber cuánto rinde para un metro cúbico y cuál es su equivalencia en horas. Entonces, bueno, se multiplica cruzado, ¿cierto? Y se divide por 40 en este caso. Entonces la cantidad en este caso sería 0,025 horas por metro cúbico. ¿Ya? Esa es la clave que hay que ocupar. ¿Ya? Eso sería entonces respecto al rendimiento de la retroexcavadora. Veamos el consumo que tiene que ver con los litros que va a emplear, ¿cierto? La máquina. En este caso son 70 litros por hora. Entonces, lo que voy a ocupar en una hora para un metro cúbico va a ser este valor, ¿ya? Este valor multiplicado por los 70 litros. ¿Ya? Y en este caso sería 1,75. ¿Ya? Respecto a las leyes sociales, va a estar definida, en este caso, por lo que esté asociado a lo que se ocupe al operador, ¿ya? De la retroexcavadora. El maestro excavador, la cantidad por metros cúbicos, veamos, el consumo de combustible, las leyes sociales, el precio del maestro excavador, 500.000 pesos, 4 metros cúbicos por día. 4 metros cúbicos por día. Entonces, 4 metros cúbicos por día. Entonces también equivaldría a 0,25. Ya. 4 metros cúbicos equivale a un día. ¿Cuánto es un metro cúbico respecto a los días? También 0,25. Bueno, el mismo caso respecto al jornal. Las leyes sociales en este caso va a ascender a un 55%. La cantidad de rendimiento del chuzo en este caso es de 40 metros cúbicos por 40 metros cúbicos. Necesito yo un metro cúbico, sería unidad. ¿Ya? Entonces también sería 0,25. Para la punta de huevo, bueno, el concepto que tiene el rendimiento del chuzo es que
posterior a los 40 metros cúbicos que se ocupe, esto se va a romper. Entonces habría que considerar otro chus. De forma análoga con la pala, esta que se compra en el Sodimac y todo. Entonces, 15 metros cúbicos por una unidad, entonces equivale a 0,67 0,067. Y el desgaste de herramientas se considera un 6%. ¿Ya? Ahora lo que nos toca es determinar el precio unitario de cada uno de estos ítems. Respecto al precio unitario de la retroexcavadora, que está en horas, dice esto que es 120.000 pesos al día. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá pesos y aquí día. Necesito calcularlo en horas. 120.000 en un día. Debemos determinar esto en horas. Un día equivale a 9 horas, según nuestro enunciado. ¿Ya? Acá está, 9 horas de trabajo. Entonces, bueno, si ponemos acá horas, podríamos determinar que 120.000 pesos por 9 horas. Entonces necesito saber cuánto es el precio por una hora. ¿Ya? Entonces esto sería igual a esto por esto dividido por ya 120.000 pesos es equivalente a 9 horas, entonces 13.000 y fracción sería equivalente a una hora. Bueno, son reglas de tres simplemente que hay que llevar a cabo y al multiplicar cruzado, ¿cierto? Pueden determinar ustedes la cantidad de el precio unitario, en este caso, que representa la retroexcavadora. ¿Ya? Bien. Con respecto al diésel, se ocupan 1,75 litros, esto es por metro cúbico, y bueno, en esta ocasión, este precio faltó definir, ya. Calculemos hoy en día aproximadamente, ¿cierto? Unos 600 pesos, ¿ya? Por ende, al multiplicar la cantidad de litros por el precio unitario de litro, en este caso de diésel, obtenemos 1000 y fracción, ¿ya? Ya. Respecto a las leyes sociales, va a estar dada por el 55%, en este caso, de lo que trabajen en la retroexcavadora. Igual 35, sí,
sería entonces por hora el porcentaje que se va a emplear. Bueno, respecto al maestro excavador, por día a esta persona se le pagan 500.000 pesos. 500.000 pesos, perdón, por mensualmente, y por día tendría que ser 500.000, esa 30, esto sería día, entonces necesito saber un día, serían 16.666. Un día 16.666,67. Ya. Respecto al jornal se le pagan 350.000 pesos por los 30 días. Entonces en un día él gana 11.666. Aquí tienen que tener ojo, dado que a estas dos personas se les paga las leyes sociales. Entonces porcentualmente debo calcular ¿cuál? El 55% de la suma de estos dos valores. ¿Ya? Que ascendería a 3.895 pesos. Respecto al chuzo, el precio que tiene era, veamos, el precio de una pala era 12.000 y el precio del chuzo 20.000. Entonces, ese sería el precio del chuzo y el precio de la pala 12.000. Ya, que multiplicado por la cantidad que se va a ocupar en base a los metros cúbicos, obtenemos en este caso 5.804. Entonces, para que tengan más claro esto, también hay que considerarlo en base a algún color. Y el desgaste de herramientas entonces vendría a ser el 6% de la sumatoria de las herramientas, que en este caso sería el chuzo y la pala de punta de huevo. El 6% sería 348 y bueno, el desgaste es muy ínfimo, ¿cierto? Ascendiendo a 21 pesos. Eso es por metro cúbico. Ya tengan en cuenta que todo esto se calculó en base al metro cúbico. Entonces, al sumar cada uno de estos precios totales, obtengo yo el precio por metro cúbico relacionado a cada uno de estos ítems. ¿Ya? Lo enredado, digámoslo así, es determinar en base a la unidad de medida, ¿cierto? En base a la unidad de medida que está acá, ¿cuál es la cantidad que le corresponde? ¿Ya? Eso yo debo ir acomodándolo de acuerdo a el proyecto, al valor que maneje, y esta cantidad está basada en un metro cúbico. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener en mente y siempre presente. ¿Ya? Entonces, el precio unitario al final de la excavadora, ¿cierto? Vendría a ser 13.333 y así sucesivamente. Bueno, en este caso tuvimos que agregar este valor, ¿cierto? Este de aquí.
Ya, ese fue el único dato que tuve que adicionar, dado que no estaba. Los demás se pueden ir determinando a medida que uno vaya desarrollando este presupuesto. Ya, eso es como lo más complejo en base a los cálculos relativos a este ejemplo. ¿Ya? Bueno, si ustedes, por ejemplo, tienen dos perfiles transversales y necesitan no sé, calcular, por ejemplo, la excavación de 40 metros cúbicos, esos 40 metros cúbicos los pueden determinar por medio de este precio, ya que los 19.677 necesito excavar 50 metros cúbicos, yo multiplico 50 por este valor que sería el precio con IVA, ¿ya? Y para determinar o llevar a cabo un presupuesto, ¿cierto?, del valor que va a tener el excavar 50 metros cúbicos con el arriendo de la retroexcavadora más el operador, más dos personas que estén trabajando, va a ser de 983.839 pesos en base a los cálculos que hicimos recientemente. ¿Ya? Bueno, sé que es un tanto enredado en el sentido de calcular o de acomodar los rendimientos a lo que nosotros necesitamos en base a la tabla que debemos ir completando respecto a todos los ítems, ¿cierto?, que son considerados y de esta forma obtener el valor del precio del metro cúbico con incluyendo el IVA. ¿Ya? Esto sería entonces con IVA. Sin IVA sería en este caso G13, 826.755. IVA 983.839. ¿Ya? De esta forma entonces se va trabajando y se determina cada uno de los ítems que yo necesito para llevar a cabo todos los conceptos que hemos ido viendo y aplicarlo, ¿cierto?, en este ejemplo. Si se fijan, siempre van a tener equipos. En este caso hay algo adicional que necesita el equipo. Eso es considerado como insumo. Mano de obra, que tiene que ver con las leyes sociales, el maestro excavador, el jornal, las herramientas y, bueno, se consideran el desgaste también. ¿Ya? Pero están estos tres grandes grupos que son máquinas y herramientas, mano de obra y materiales. ¿Ya? En este caso se consideran entonces los tres equipos. ¿Ya? Chuzo para la punta de huevo podrían ser considerados dentro de los materiales, ¿cierto?, que se necesitan. Las excavadoras son las maquinarias y aquí tenemos la mano de obra, ya el maestro excavador, el jornal, el operario. Así que siempre se van a encontrar en un presupuesto con estos tres ítems importantes: mano de obra, maquinaria y equipos y herramientas. Bien. Ya, muchachos, quería hacer un ejemplo no tan largo,
más bien lo más simple posible para no enredarlos tanto. Respecto a determinar cuánto se necesita excavar, ahí sí yo podría usar la técnica, por ejemplo, de los perfiles transversales que vimos en su oportunidad, ¿cierto? En las primeras clases que tuvimos. ¿Ya? Bien. Eso entonces hay que hacer. Ya la próxima clase entonces, como estaba programado, ¿cierto? Por medio del calendario, voy a llevar a cabo una prueba donde incluiré un ejercicio relativo a la ubicación de albañilería, ya tal cual lo que hemos visto, quizás un tanto más complejo en el sentido de que una es una prueba, dos, la configuración, ¿cierto?, de la fachada o las paredes cambia, así que traten de tener bien clara esa parte. Y segunda instancia va a ser esto relativo a aplicar, ¿cierto?, los conocimientos que hemos adquirido y llevar a cabo un presupuesto con todos estos ítems, ¿ya? En donde necesiten ustedes calcular el rendimiento en base a lo que se solicita, que para una excavación la unidad de medida más importante tiene que ver con el metro cúbico. Ya entonces todo se calcula en base a un metro cúbico. Profe, en la celda de cantidad, entonces era el rendimiento dividido por el consumo. Bueno, depende. Mira, por ejemplo, respecto a la retroexcavadora, tú el rendimiento es de 40 metros cúbicos por hora. Entonces, aquí en una columna tú tienes los metros cúbicos y en otra columna tienes las horas. Tú necesitas calcular una hora, no las 40 que rinde. Perdón, necesitas calcular... Ah, sí, bien digo, una hora, que sería la unidad de medida que nosotros estamos definiendo, porque ya está un metro cúbico por defecto, digámoslo así. Entonces tenemos 40 metros cúbicos y esto sería en una hora. Entonces necesitamos saber para un metro cúbico cuánta cantidad de horas. ¿Ya? Entonces, simplemente se multiplica cruzado y se divide por los metros cúbicos. En este caso, arroja 0,025 horas para llevar a cabo la excavación, ¿cierto? De un metro cúbico. A eso se refiere. Esa es como la clave. Ah, ¿Ya? ya, La unidad de medida es horas, pero tienes que saber cuántas horas, cuál es la cantidad de horas que se necesita para un metro cúbico. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Ya? Bien. Bueno, y así sucesivamente para ir determinando la cantidad en base a la unidad de medida más adecuada. Bien, ya muchachos, voy a subir estos videos hoy día para que tengan el máximo tiempo posible para poder revisarlo y así prepararse de la mejor forma posible para la prueba. ¿Ya? Bien.
Ya muchachos, que estén bien, cuídense. Espero que haya sido lo más claro posible. Chao, profe, que Gracias, esté profe, que esté bien. bien. Muchachos, que Vale, estén bien, cuídense. gracias. Chao, profe. Chau, chau.